Buenos días, queridos profesores, queridos compañeros y hermanos en la fe. Continuando con el acompañamiento y la propuesta pedagógica y pastoralista de la Fundación, es importante partir de lo que quiere la Iglesia o de lo que nos exige la Iglesia en este momento y de lo que nos exige el mundo también en este momento. Pero para poder dar respuesta es necesario conocer lo que ha hecho la Iglesia para dar respuesta a esa sociedad. Y quiero presentarles este trabajo, que es el estudio de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, alabado seas, que hace parte de las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Es todo el bagaje, todo el conocimiento, toda la crítica que se le hace a la realidad en determinado momento. Y nos vamos a dar cuenta que la Iglesia siempre ha estado presente allí en los asuntos cruciales y en los problemas más grandes, como la Segunda Guerra Mundial y otras situaciones donde, por ejemplo, cuando se tumba o se cae el muro de Berlín, allí estuvo la Iglesia presente, haciendo esta reflexión y tomando medidas para que no se dieran cosas catastróficas. Esta encíclica es supremamente llamativa y es una encíclica muy acertada al tiempo que nosotros estamos viviendo, y es curioso que este tema, el cuidado de la casa común, haya sido la primera encíclica del Papa Francisco. De hecho, es interesante que este Papa haya tomado el nombre de Francisco o de San Francisco de Asís. Fue su inspiración, sabiendo que Francisco de Asís fue uno de los contemplativos de la naturaleza. Ya fue de allí que él se inspiró para este nombre. De allí nace Francisco. Y él escribe su encíclica El cuidado de la casa común, haciendo reflexiones y haciendo críticas profundas. Aquí me encuentro un documento de estudio, ¿cierto? Reflexión y diálogo a partir de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Nos trae varias fichas para leer esta encíclica. La presentación de este documento. Este es un documento de estudio para la encíclica Laudato Si. Dice, hoy tenemos en nuestras manos otro de los grandes documentos de la doctrina social de la Iglesia contemporánea, la encíclica Laudato Si. Las encíclicas son libros que solo escribe el Papa, las encíclicas, que fue presentada en junio del 2015. En este caso, se trata de un texto monográfico que gira en torno a la ecología integral, desde un profundo análisis y diálogo con las ciencias sociales, aplicando la mirada de la fe y la espiritualidad cristiana. Me encanta este tema porque a veces pensamos que la fe o rezar es repetir un poco de oraciones y nos quedamos allí esperando a que Dios actúe mágicamente, y no es así. Para hacer una oración de verdad necesitamos conocer la realidad. Hay oraciones que uno dice, sí, Señor, te pedimos para que se vaya el COVID, váyase. Oye, el COVID no nos va a entender y no va a tomar una decisión de quedarse o irse. No, la oración debe ser una oración más profunda, más conocedora de la realidad. Entonces, siguiendo esas instrucciones, el documento en cada ficha, ¿sí? en cada taller, propone el siguiente orden, tomando en cuenta cada capítulo de la encíclica. Y nos propone prácticamente 4 pasos, que es el ver, juzgar y actuar prácticamente. Aquí los ponen de otra manera: mirada a la realidad, que es el ver. Está la lectura del texto, que nos ilumina, la experiencia y esperanza, que es el juzgar, y la palabra de oración, que es el actuar. Ya, esos 4 pasos los vamos a encontrar en cada uno de estos talleres. El índice de las fichas
Ficha número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, que van de acuerdo a los capítulos de la encíclica. Leamos los títulos de los capítulos. Primero, Ecología y Doctrina Social de la Iglesia. El segundo, lo que está pasando en nuestra casa. Cuando hablamos de casa común o de casa, ese planeta Tierra, nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Vamos a hablar del Evangelio de la creación, teniendo en cuenta que la palabra Evangelio, desde el contexto o desde su origen, Evangelio significa la buena nueva, ¿cierto? O la nueva noticia, ¿ya? Entonces es la nueva noticia de la creación o la buena nueva de la creación, el Evangelio de la creación. Raíz humana de la crisis ecológica, espectacular este tema, raíz humana de la crisis ecológica, una ecología integral, una nueva política y economía para el cuidado de la casa común. Entonces es allí que entran estos temas también, que hablamos de que las cosas sean sustentables y demás, y nos quedamos en todo ese bagaje y en todo ese conocimiento y en pura palabrería, pero en realidad, ¿cómo iniciamos nosotros desde nuestra familia y desde nuestra persona esa nueva política y economía para el cuidado de la casa común? ¿Es usted de los que compra un par de zapatos cada mes? ¿Usted sabe cuántos químicos, cuánta agua, cuántos materiales sintéticos se utilizan para un par de zapatos, por ejemplo? Y cosas así, porque estamos pendientes más de la vanidad, sabiendo que un par de zapatos te puede durar a ti 5 años. Ya, un buen par de zapatos y punto. Ay, ¿usted con el mismo par de zapatos? Sí. ¿Cuál es el problema? Octavo, apostar por otro estilo de vida, lo que les acabo de decir. Una espiritualidad ecológica. ¿Ya? No una espiritualidad de rezanderías ni nada de eso. Es una espiritualidad ecológica. ¿Quién es espiritual? Es una persona que toma conciencia de la realidad y vive un proceso de conversión. Y yo creo que tomar conciencia y apostar por otro estilo de vida es hacer un proceso de conversión bárbaro. Aprender a comer sano, por ejemplo, es un proceso de conversión difícil de hacer por todo el tema cultural que tenemos. Por ejemplo, los de Medio Oriente, tener que dejar de comer perro, tener que dejar de comer animales salvajes, es un proceso de conversión fuerte. ¿Ya? Listo. Entonces aquí tenemos la primera ficha, que es Ecología y Doctrina Social de la Iglesia. La primera ficha, que es el primer capítulo. Aquí nos van a mirar, en realidad nos van a hablar un poquito de algunos aspectos históricos. Por ejemplo, el 22 de octubre estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Cuando aparece esta flechita es la intervención de la iglesia, entonces cómo intervino la iglesia allí. Aquí hay otro dato histórico, ¿cierto? Y cómo en este dato histórico, aquí en esta flechita, interviene la iglesia. Y así, de esa manera, nos van a presentar dato histórico, intervención de la iglesia, dato histórico, intervención de la iglesia. Y al final, de ese primer punto, hay una pregunta. Si realmente la preocupación ecológica está presente en la doctrina social de la iglesia desde hace tiempo, ¿creéis que forma parte de la vivencia de fe y la cultura cotidiana de la mayor parte de los cristianos? Viene el segundo paso de este primer capítulo, es la lectura del texto. Entonces aquí nos traen algunos apartes significativos de Laudato Si, ¿ya? Y nos iluminan. Y viene otra pregunta, de acuerdo a esos apartes claves de la encíclica Laudato Si. Después viene el tercer paso, que es la experiencia y esperanza. Entonces, aquí nos traen un artículo del Vaticano, cómo se ha tomado conciencia y cuáles son las llamadas que nos hace y cuáles son los pasos que ha dado la iglesia. ¿Ya? ¿Listo? Y viene otra pregunta. ¿Conocéis alguna experiencia más cercana en la que la propia iglesia como institución de ejemplo en este ámbito del cuidado de la naturaleza? ¿Se les ocurre alguna propuesta que se podría llevar adelante como grupo? Primero vamos a hacer el estudio nosotros, profesores,
para poder llevar todo este estudio a los muchachos. No podemos caer en que la pastoral te manda un documento, te manda y tú te quedas en leer, hacerle preguntas a los muchachos y ya. No, tenemos que trascender. Y el cuarto paso, que es palabra y oración, que se hace por la oración y demás, toda una iluminación muy bonita. Listo, esta sería la primera ficha, ¿ya? O la primera ficha que tiene 4 pasos. Y yo creo que cada ficha nos daría para el trabajo o de una semana, ¿ya? O de 2 semanas. Esto es para el tiempo de la tutoría. En el caso de San Pedro, para el martes. En el campo, en San Pancracio y en San Luis Beltrán, creo que es el miércoles, para la tutoría. Vamos a estar estudiando este documento. También les voy a dar el link de la encíclica como tal, de Laudato Si, que fue escrita por el Papa.